Hola, soy el ingeniero Leonel Andrés y sentí la necesidad de hacer este video y hablarles acerca de los biohackers. Cuando leí este tema me llamó mucho la atención y considero que es importante que la gente esté enterada respecto a lo que significa esto. Quizás ustedes se pregunten ahora qué cosas son los biohackers. Los biohackers son personas determinadas a alterar la información genética de sus células mediante una de las herramientas de la biotecnología y que es la ingeniería genética. Esta práctica abre un gran debate sobre si existe el derecho o no a modificar nuestro organismo a la carta. Pero sobre todo, las consecuencias que esto conlleva. En la actualidad se está utilizando algo que nosotros conocemos como el CRISPR/Cas9. ¿Qué cosa es esto? Simplemente el CRISPR/Cas9 es un editor genético utilizado en biotecnología. El CRISPR son las siglas de una nueva técnica de edición genética que está revolucionando la ingeniería genética y la biotecnología. De hecho, es el nombre de unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias, que funcionan como autovacunas. Estas contienen el material genético de los virus que han atacado a las bacterias en el pasado, razón por la cual permite reconocer si se repite la infección y entonces defenderse ante ella cortando el ADN de los invasores. Los científicos han aprendido a utilizar la herramienta de CRISPR fuera de las bacterias para entonces utilizarla para cortar y pegar trozos de material genético en cualquier célula. El poder de estas tijeras moleculares es inmenso. De hecho, se ha abierto y es considerado el mayor avance científico del año 2015. Y precisamente por ello, sus creadores advierten de que su uso debe ser controlado. En resumen, CRISPR utiliza unas guías y una proteína, a saber, la Cas9, para dirigirse a zonas elegidas del ADN y entonces cortar. A partir de ahí se pueden pegar los extremos cortados e inactivar el gen o introducir moldes de ADN que se desean, lo que permite editar sus letras a voluntad. Además de ser sencilla y barata, y no necesita equipos especiales para poderse llevar a cabo o aplicar. Resulta útil para la investigación básica, para poder entonces generar modelos de enfermedades y el estudio de nuevas dianas y fármacos. También está permitiendo producir con mayor seguridad plantas transgénicas, lo que lleva a conflictos legales.
ya que no se introduce un nuevo gen, sino que modifica uno que ya existe, logrando, por ejemplo, la producción de champiñones que se conservan durante más tiempo. En los Estados Unidos de Norteamérica se está trabajando al respecto para poder legislarlo. En la Unión Europea aún no existe un pronunciamiento al respecto. Solamente Suecia ha determinado que los organismos editados con CRISPR no son organismos modificados genéticamente. Un dato digno de mención es que CRISPR permite que un gen modificado sea heredado con una probabilidad de casi al 100%, lo que modifica poblaciones enteras en apenas unas cuantas generaciones. Noten ustedes este detalle. Modifica poblaciones enteras en apenas unas cuantas generaciones. Es una herramienta que conlleva una gran responsabilidad, ya que supone romper la selección natural. Los riesgos ecológicos podrían usarse con fines de bioterrorismo o incluso como terrorismo industrial. Sin embargo, en la medicina es la gran esperanza para poder hacer realidad la terapia génica y ayudar a muchas personas que padecen de enfermedades de origen genético o incluso de enfermedades raras o comúnmente llamadas enfermedades huérfanas, a las cuales las farmacéuticas difícilmente les prestan atención. ¿Quién es el doctor en biofísica Joshua Zeiner? Bueno, sobre este doctor se ha hablado o se han visto videos de que ha hackeado su propio genoma. Es un doctor en biofísica, es un ex trabajador de la NASA que en el mes de octubre, durante una conferencia en Symbiobeta, celebrada en San Francisco, procedió a inyectarse en su brazo su contenido. Él dijo que con esta acción pretende modificar sus genes y obtener músculos más fuertes. Además dijo que no sé por qué la gente no lo intenta. Yo os diré cómo funciona. Según él, la jeringa contenía un plásmido con una guía de CRISPR/Cas9 programada para dirigirse al gen de la mioestatina de sus células y dejar de expresarlo, esperando que se traduzca en un aumento en su capacidad muscular en pocas semanas, y lo convierta entonces en el primer ser humano automodificado genéticamente. Hoy en día existen activistas llamados del nuevo movimiento de biohackers, y precisamente Zeiner pertenece a esta comunidad de biohackers que pretenden aplicar los conocimientos avanzados de biotecnología para modelar su propio cuerpo a la carta. Él mismo ha fundado una empresa y, escuchen, vende sus propios kits para diseñar y aplicarse una terapia génica personalizada en su casa. Este tipo de actividades o de activistas organizan incluso congresos e intercambian información sobre técnicas que, según ellos, cambiarán de manera radical el futuro de la humanidad, permitiendo moldearse a sí mismos a su antojo. Pero, ¿qué tan malo es hackear tu propio genoma para curar tus enfermedades? Algunos otros de estos biohackers pretenden utilizar la biotecnología para curarse de sus enfermedades.
como por ejemplo de VIH, o curar su ceguera, u obtener la capacidad visual hacia el espectro ultravioleta. Al ser la biotecnología una ciencia nueva, se encuentra en pleno desarrollo y por tanto sus técnicas de procedimientos se encuentran aún en proceso de legislación. Es así como la ley no establece que alguien no pueda aplicarse una terapia a sí mismo, y es donde entra la libertad individual, mientras no perjudique a terceros, siendo lo ilegal usar una terapia no autorizada y realizar práctica médica paralela, sin contar con algún título como profesionista médico. Un razonamiento interesante sería que si se modifica la línea germinal y estas modificaciones que nos provocamos se puedan transmitir a nuestra descendencia, entonces entraríamos directamente en la ilegalidad porque estamos afectando a terceros. ¿Qué hay de la biotecnología y la ingeniería genética? Es cierto que la seguridad de los procedimientos biotecnológicos mediante ingeniería genética son una realidad. Los procedimientos biotecnológicos mediante ingeniería genética son uno de los más vigilados en nuestros tiempos. Cabe mencionar que estas tijeras genéticas son muy eficaces, siempre y cuando se realicen dentro de las normas de seguridad e higiene en un laboratorio que cuente con todos los protocolos requeridos para este tipo de procedimientos biotecnológicos. De tal forma que no es factible que se realicen en el hogar de cualquier persona. Es cierto que la legislación va muy atrasada respecto al avance que está teniendo la biotecnología. Tan es así que los laboratorios de diagnóstico molecular ni siquiera se encuentran clasificados en la ley en México. Se encuentran clasificados como unos simples laboratorios clínicos, siendo que estos son otra cosa muy diferente, más avanzada, con tecnología de punta. La venta de estos kits para diseño genético y que están en Internet están siendo usados como terapia génica aplicada en casa. De acuerdo a cómo se han venido manejando los procedimientos de terapia génica, tanto en la Unión Europea como la FDA en los Estados Unidos, y los avances que se llevan a cabo en México respecto al control de los procedimientos para liberación al consumidor de procedimientos génicos, podemos concluir ciertamente que no cumplen con los requerimientos mínimos necesarios en nuestro país para que se comercialicen abiertamente, ni siquiera por Internet, ni por los medios más conocidos en la República Mexicana. Son peligrosos. Mucho menos podría decirse que se apruebe como algo correcto el que se apliquen en casa de los consumidores de estos kits para diseño genético. ¿Qué procedimiento sigue un medicamento antes de salir a la venta y poder ser usado en seres humanos? Bueno, es un largo procedimiento. Para que una farmacéutica pueda poner a la venta algún medicamento, debe éste haber pasado por un largo procedimiento, el cual consta de 4 etapas principales. Lo primero que se debe hacer es que se realiza la obtención del principio activo. En esta se obtienen las moléculas con uso potencial para medicamentos. La segunda fase es la preclínica o fase 0. La fase química y la fase biológica. En la fase química es la caracterización físico-química
y desarrollo farmacéutico. En la fase biológica, es antes de ser usada en humanos, se debe hacer un perfil farmacocinético y farmacodinámico en dos especies animales diferentes, incluyendo su potencial toxicológico a corto y largo plazo. La tercera son los estudios clínicos. En este se refiere a los procesos de evaluación de un nuevo medicamento en el ser humano. Los estudios de la fase 1 son las primeras pruebas de estudios en seres humanos, conociendo la caracterización propia de producto investigado, incluyendo pruebas de disponibilidad y de farmacocinética clínica. El estudio de la fase 2 es para tener su primera aproximación con la eficacia terapéutica del fármaco. El estudio de la fase 3 es lo que se conoce como ensayo clínico controlado y que es considerado como el estándar de oro para establecer y comparar la eficacia de dos o más intervenciones. El estudio de la fase 4 es cuando el fármaco es aprobado para su uso. No significa esto que su relación beneficio-riesgo esté totalmente ya establecido. Todavía es mucho lo que falta por aprender respecto a cómo funciona este fármaco en el cuerpo de un ser humano. Así es que no es tan sencillo como sacar y vender un kit que se pueda vender por internet. La FDA de los Estados Unidos advierte sobre esto y da a conocer su postura. La FDA es la autoridad sanitaria que controla alimentos y medicinas en los Estados Unidos y ha tomado cartas en el asunto diciendo lo siguiente. La FDA tiene conocimiento de la existencia de productos de terapia génica comercializados para la autoadministración y de que se están poniendo a disposición al público kits de hágaselo usted mismo para producir terapia génica. Y escuchen, la venta de estos productos va contra la ley. Asimismo, se advierte de los riesgos que implica para los consumidores sobre los riesgos que conllevan estas prácticas que no han sido estudiadas ni reguladas. ¿Qué hay de la bioética en México? El territorio de la República Mexicana. Los asuntos relacionados con la bioética son de primera importancia, y esto se ha dejado ver por la forma en que se han manejado los asuntos para liberación de diferentes productos transgénicos. ¿Y qué decir de los tratamientos que implican poner directamente en riesgo la salud de la población mediante los procedimientos de terapia génica que no carece de garantía o que carece de garantía en su elaboración? Sobre todo cuando esto pone no solo en riesgo la salud del individuo que pretende aplicársela a sí mismo, sino que también pone en riesgo a su descendencia al proceder a usar estos kits. En conclusión, podemos decir, se entrevistó a varias personas expertas y el catedrático de biología celular y experto en bioética, Joseph Santalo, dice que este tema es preocupante, ya que dicen que las nuevas técnicas de edición genética son relativamente sencillas de aplicar, pero de ahí a aplicarlo en el garage de la casa hay un abismo, es una temeridad pasmosa. Otros expertos en bioética como Luis Montoliu, investigador del CSIC, simplemente se limita a decir que este tipo de comportamientos como el de Sainer son una soberana imprudencia. Entonces, ¿implica riesgos para la salud?
Por supuesto que sí. El conveniente que se siga aplicando lo que comúnmente se dice en los comités de bioética es ir caso a caso y paso a paso respecto a la biotecnología. Es decir, valorar de forma individual el riesgo-beneficio de una técnica aún incipiente. Existen dos problemas latentes. Uno de ellos es el de los efectos off-target, cortes que se producen en zonas de ADN no deseadas. Y aunque se puede controlar, sigue presente, existiendo también los efectos on-target, alteraciones en el mismo lugar que queremos evitar. Y por tanto se pueden crear mutaciones peligrosas e incluso más perjudiciales que las que pretendemos eliminar. Lo cierto es que aún no sabemos controlar bien los mecanismos de reparación de una célula. Estamos aprendiendo. Se pueden hacer cosas maravillosas, pero debemos ir paso a paso. Es importante que las personas que no conocen del tema se enteren de esto y de los peligros que conlleva el usar estos kits. Las últimas noticias en Endpoints News nos indican que, por ejemplo, el Dr. Chad Cowan, que es un investigador del Instituto de Célula Madre de Harvard, aliado desde el principio con el equipo CRISPR-Cas9, el cual lanzó el CRISPR Therapeutics bajo la estrella de edición de genes Emmanuel Charpentier. Ya están trabajando en algo que se considera muy alentador en lo que respecta a la edición de genes para combatir el cáncer, unidos a Mustang Bios, que lo utilizarán en medicamentos CAR-T, disponibles ya en el mercado, mientras que Novartis y Gilead Kate lanzan los primeros medicamentos personalizados en el campo. Lo cierto es que la terapia génica ya es una realidad, pero debemos ir con prudencia, con mucha cautela, demasiada cautela. Consideré importante hacer llegar esta información a toda la gente, porque cuando uno conoce del tema, carga sobre su espalda una gran responsabilidad. De tal forma que tengamos cuidado con estos kits de terapia génica que se venden como si fueran cualquier cosa. Muchas gracias por su atención.